bendiga. Vamos a tener un momento de oración y pasamos entonces inmediatamente a tener nuestro estudio. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor, gracias por el regalo de la vida. Señor, gracias por el regalo de la salud y la fuerza que nos das. Gracias, Señor, porque tu compañía, Señor, es una seguridad en nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, porque tú nos has prometido y has cumplido. Porque tu paz que sobrepasa todo entendimiento nos acompaña cada día de nuestras vidas. Señor, te pedimos tu bendición a tu iglesia, donde esté presente en toda parte del mundo, en medio de diferentes circunstancias. Y de manera especial pedimos tu oración también por la iglesia de Balboa, tu iglesia local, por cada familia y hermano, Señor, de esta congregación. Te rogamos que, Señor, nos dé sabiduría en estos tiempos tan difíciles, de tal manera que podamos, Señor, vivir obedeciendo tu palabra y sabiendo, Señor, que estamos bajo tu sombra protectora. Padre, te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, yo quiero pedirle que me acompañen al libro de Génesis. Vamos a estar utilizando algunos libros, vamos a hacer un recorrido a través de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en estos minutos, viendo un tema que es una constante, que se repite, que tiene que ver con la iglesia del Señor, con cada cristiano a través de los siglos de historia, que hemos recibido el mandato expreso de Dios de quedarnos quietos, reposando en nuestros hogares. Pero empecemos con Génesis, porque es importante que tengamos presente cómo es que hemos llegado finalmente a esta condición, la humanidad, donde el pecado sobreabunda. Pero como Pablo bien lo dice en su libro en Romanos, también sobreabunda la gracia de Dios. Así que conocemos Génesis capítulo 2, el verso 17, que todos conocemos. Más es el mandato de Dios a Adán, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces había un mandato claro, un mandato directo, un mandato fácil de cumplir, de obedecer. Miren que Adán era el virrey en la creación, en el jardín del Edén. Él era el representante de Dios en la creación del Señor. Y él tenía dominio sobre todo lo que Dios había creado. Todo se le había permitido, a excepción de una sola cosa. Y esa única cosa que Dios le prohibió a Adán, el límite que Dios le prohibió a Adán, que no debía traspasar, era simple, fácil de cumplir, estaba a su alcance, no era algo difícil para Adán. ¿Y cuál era esa única prohibición? ¿Cuál era el límite a su libertad para que él pudiera disfrutar de una verdadera libertad y no un libertinaje? Porque libertad sin límite no es verdadera libertad. Libertad sin límite es libertinaje, y eso no era lo que Dios había hecho en su creación. Él le había dado libertad al hombre con límite. ¿Y cuál era ese único límite? Pues sencillamente no comer del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Dónde estaba este árbol ubicado? En el jardín del Edén. Había otro fruto interesante también, era el fruto de la vida. Todos los frutos, todos los demás árboles con sus frutos, se le estaba permitido a Adán que lo comiera. A Adán y a Eva, su compañera, que luego el Señor, cuando dice Génesis, y vio Dios que Adán estaba solo, y dijo, esto no es bueno, le daré ayuda idónea. Y luego de un sueño profundo que Dios le hizo caer a Adán de su costilla, tomó un hueso y formó entonces a su compañera, le daré ayuda idónea, a Eva. Y esta orden que Dios había establecido, de no comer del fruto del conocimiento de la ciencia y del bien y el mal, Adán tenía que mostrárselo, enseñárselo a su esposa, y ambos tenían que obedecer. Mientras ellos obedecían, estaban destinados a ser felices, a durar sin azotes de la muerte, de ninguna enfermedad ni de calamidad. Lo terrible de este relato, que es historia verdadera, porque la Biblia lo registra en su primer libro, lo terrible de esta historia es que Adán y Eva desobedecen conscientemente,
responsablemente desobedecieron el mandato de Dios. No fue un acto de inocencia, como alguna vez se quiere hacerse parecer. No fue una acción inocente de esta pareja, porque Adán y Eva eran seres extraordinariamente inteligentes. En el caso de Adán, Génesis también dice que él tenía compañerismo toda la tarde con Dios. Pero el capítulo 3 nos dice qué pasó. Pero la serpiente, el verso 1 del capítulo 3 dice: era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a su mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y eso no era cierto, el Señor no había dicho eso. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque moriréis, para que nunca muráis. Hay un dicho célebre que dice que la exageración y la mentira por el mismo camino se encuentran. Así que en estas medias verdades de la serpiente había una mentira entera. Y ante las respuestas tímidas de Eva, había toda una intención completa en su corazón. Y ante el silencio cómplice de Adán, porque Adán estaba presente, había toda una malvada intención de rebelarse contra Dios. Así que de ahí en adelante empieza esta historia de muerte y de enfermedad y de calamidad y sufrimiento que ha arrasado a la humanidad a través de siglos y siglos y siglos de historia hasta el día de hoy. Pero pensemos un momentito en esta pareja, en esta primera pareja, Adán y Eva. Entonces, ¿cómo quedaron ellos afectados? Me refiero a Adán y Eva. Luego de la caída y de la expulsión del jardín del Edén. Aún más, su culpabilidad se hace más grande ante el trágico asesinato que posteriormente ocurrió de su hijo Abel en manos de su hermano Caín. El sufrimiento, la muerte, el dolor, la angustia, la pena empezaron a ser parte de la vida psicológica, emocional y espiritual de Adán y Eva después de la expulsión del jardín del Edén. Ya no tenía Adán esa compañía con Dios. Adán era enemigo de Dios a causa del pecado. Y Caín, dice la Biblia, mató a Abel. Adán y Eva ya no gozaban, como hemos dicho, de la compañía y comunión que habían disfrutado con su Creador. Sentían vergüenza, había frustración, mucho dolor. La tierra se le había vuelto hostil. La creación donde Adán tenía que dominar, ahora esta creación, esta naturaleza y esta fauna se le habían vuelto hostiles a él. Los animales que tiempo atrás le habían visto como el Señor y a quien Adán le había puesto nombre a cada uno de ellos, ahora Adán tendría que cuidarse de muchos de ellos porque había una rebelión en la naturaleza. Toda la naturaleza quedó contaminada con este pecado. Así que eso fue lo que sucedió con esta primera pareja en el jardín, luego de ser expulsado del jardín del Edén. Su familia era una familia quebrantada, no eran felices. Adán y Eva no eran felices. No había nada que disfrutar. Sus hijos, uno estaba muerto y el otro erraundo y bajo maldición, en este caso Caín. ¿Cómo sería la relación marital de Adán y Eva sin la compañía de sus hijos, sin disfrutar de la compañía de Dios y con los recuerdos, los terribles recuerdos de desobediencia y de sus consecuencias? Definitivamente Adán y Eva no pudieron ser felices. No pensemos que luego de que sucede esta tragedia, esta alteración en el orden de Dios y entra el caos, no pensemos que Adán y Eva fueron felices. Y luego de la muerte de Abel en manos de Caín, no eran felices, hermanos. Vivían con frustración, dolor, culpa y amargura, resentimiento posiblemente el uno al otro. Se acusaban posiblemente el uno al otro.
¿quién permitió que Eva fuera seducida por la serpiente? Esta era posiblemente una de las acusaciones que se hacían. Pues ella se dejó seducir, hermano. Ella se dejó seducir. Pero la otra pregunta, ¿quién no protegió a su mujer de la invasión al hogar de este malvado ser? Adán, cabeza del hogar. Así que estas acusaciones y recriminaciones eran posibles en la vida de este primer matrimonio. Y dice la Escritura, por un periodo de muchos años así vivieron Adán y Eva. Dios, el Creador, nuestro Dios, nuestro amado Dios, en su misericordia y conforme a su plan eterno y a su providencia, le da un alivio a sus corazones. Y ese alivio a sus corazones también era la esperanza. Una manifestación de amor y de esperanza. Le da un tercer hijo, un varón llamado Set. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 4, verso 26. Y con este hijo, con Set, un recordatorio para Adán y Eva de la promesa de nuestro Dios. Un redentor vendría. Dice la Biblia, entonces los hombres, con el nacimiento de Set y el recordatorio de la promesa de Dios, esta dulce promesa de un redentor en el futuro, entonces los hombres comenzaron a invocar nuevamente el nombre de Dios. Es interesante este texto de Génesis, porque quiere decir que la comunión con el Señor se había roto de tal manera que nadie invocaba el nombre de Dios, porque había culpabilidad. Y ahora con Set, que se renueva la promesa, los hombres inician nuevamente esta invocación a Dios, al Dios creador. Es posible que antes del nacimiento de Set, Adán y Eva y los hombres que vivían no se atrevían ni siquiera a mencionar el nombre de Dios. La culpabilidad de su traición era tan grande y pesada que el mismo miedo quizás no le permitía ni siquiera mirar al cielo. Se sentían culpables y eran culpables. Pero con el nacimiento de Set vino un rayo, una luz de esperanza a la humanidad. Porque nuestro Dios es un Dios de gracia, de misericordia, de amor, y es un Dios que está presto a la reconciliación. De hecho, Él es el que ha buscado la reconciliación siempre. Es posible que en estas condiciones psicológicas y emocionales y de sequedad espiritual de ambos no sintieran el amor de Dios, sino que sintieran un miedo perturbador. Es el mismo miedo perturbador que estamos viendo hoy en nuestras sociedades, colapsada por esta pandemia del coronavirus. Colapsada porque finalmente, por nuestras rebeliones, estamos cosechando parte de la cosecha de nuestros pecados y rebeliones, porque solamente estamos viendo una parte, porque hemos hecho cosas terribles delante de Dios. Ellos, esta primera pareja y todos sus descendientes, empezaron a sentir pasiones que antes desconocían, porque ahora eran carnales, ya no eran seres espirituales, habían muerto espiritualmente. Fruto de esta condición, de una notable carnalidad, resultado de caída y rebelión. Gálatas, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versos 19 al 21, son textos conocidos, describe estas pasiones que se agitan en el corazón de los hombres. Y se agitaban en el corazón de Adán y Eva también, porque el pecado también se hereda. Somos pecadores no solamente porque somos descendientes de Adán y Eva, que cayeron, sino que somos pecadores porque nosotros pecamos todos los días también, porque eso está en nuestra naturaleza. Entonces Pablo en el libro de Gálatas nos dice que el fruto de la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y mucho más. Ahora todo eso se agita en nuestros corazones. Se agitó en los corazones de esta primera familia, de esta primera humanidad.
Todos los días la humanidad contribuía con su propio pecado, como lo hacemos nosotros hoy. Todos los días pecamos y nos rebelamos contra Dios, y le damos la espalda a Dios y violamos sus estatutos y sus mandamientos y su ley moral. Nos burlamos de Dios. Génesis 6 nos relata el diluvio universal, porque las consecuencias del pecado no se detuvieron en los hombres. Una humanidad infectada por un mortal virus, el virus del pecado, estaba en su propio ser, en su alma misma. Su alma estaba infectada y rebelde. Levantaban el puño cerrado contra Dios, contra el cielo. Miedo y odio. Odio y miedo. Una mezcla fatal para la humanidad. Conocemos la historia de Adán y su familia y del arca. Cómo se salvaron del juicio universal que Dios había enviado al mundo y al hombre. Cómo sobrevivieron al diluvio. Conocemos esa historia desde niños. Bueno, igual que hay en pleno siglo, el tercer milenio, en el año 2020, en el siglo 2000, en el año 2020, es lo mismo. ¿Cómo se salvó Adán y Eva del diluvio universal? Noé y su familia del diluvio universal. ¿Cómo se salvaron? Se salvaron de la misma manera que ha hecho la iglesia a través de los siglos y que hoy está como un reto para la iglesia de este tiempo. Ellos entraron al arca, el Señor cerró el arca y vino un gran diluvio que llovió por 40 días y 40 noches, y toda la humanidad de ese tiempo, con todos los animales que no habían entrado al arca, perecieron. Solamente se salvaron Noé y su familia. ¿Cómo se salvaron Noé y su familia? Porque estuvieron dentro del arca. Fue un tiempo largo. Y ese era el único medio para poder salvarse de este juicio, de este diluvio universal. Dios lo guardó. Noé y su familia y todos los animales con él en el arca sobrevivieron de este desastre, de este juicio, de este diluvio universal, por cuanto se mantuvieron dentro del arca. Y recorriendo entonces el libro de Éxodo, nos relata la historia del pueblo judío y de la nación de Egipto. El pueblo Israel estaba cautivo por más de 4 siglos como esclavo en Egipto. Luego de muchas señales y muchas maravillas hechas por Dios por medio de Moisés, Faraón resistía neciamente a Dios. Y finalmente viene el anuncio de la muerte de los primogénitos, el último de los terribles juicios sobre la nación de Egipto. La orden para Moisés y para el pueblo judío era, como lo dice el capítulo 12 de Éxodo, quedarse dentro de sus casas, de sus hogares. Capítulo 12, verso 13 dice: y la sangre os será por señal, y pasaré de vosotros el ángel de la muerte, y no habrá en vosotros plagas de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El pueblo de Dios tenía que seguirlo, el pueblo de Israel tenía que seguir cada instrucción dada por Dios a través de Moisés. Tendrían que mantenerse dentro de sus hogares, y en la puerta estaban pintadas con la sangre de un cordero, los dinteles de la casa, la mancha de la sangre del cordero sacrificado, que tipificaba al cordero perfecto, del cual Juan el Bautista, ya en el Nuevo Testamento, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que todo el pueblo de Israel tenía que permanecer en sus casas, siguiendo las instrucciones. Afuera había muerte. El ángel de la muerte estaba pasando por esa tierra de Egipto, y murieron todos los primogénitos del pueblo de Egipto. Pasamos luego al capítulo 2 del libro de Josué, versos 18 y 19. La orden para Rahab, que vivía en Jericó, era quedarse dentro de su casa. Era la condición para sobrevivir. Usted conoce la historia, hermano, que me está escuchando. Esa era la orden para cumplir. Vivir significaba cumplir. Desobedecer y salir era sencillamente morir. Para que Rahab y toda su familia y quienes estaban en la casa pudieran sobrevivir,
al juicio terrible que Dios había decretado sobre Jericó, que sería destruido, era que ella permaneciera dentro de su casa con su familia y sus conocidos. Solamente un cordel de color grana, rojo, era la señal para ella, tipificaba la sangre de Cristo. Días tras días, por unas semanas, el pueblo de Israel estaba cantando y entonando, hasta que finalmente vino el día terrible para Jericó y los muros cayeron. Solamente sobrevivieron lo que tuvieron dentro de la casa de Rahat. Segunda de Reyes, hermano, capítulo 18, también nos relata la historia del rey Ezequías, cuando Sennacherib, rey de Asiria, invade el reino de Judá, y el rey Ezequías y su pueblo quedaron sitiados dentro de la ciudad de Jerusalén, detrás de los muros de Jerusalén. Y día tras día los voceros del rey de Asiria le gritaban al pueblo judío, quien estaba dentro de los muros, y le decían: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, decían los voceros del rey de Asiria. Verso 31, decían ellos: no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera. Y ellos decían: salgan de sus muros, dejen la protección detrás de esos muros en Jerusalén y salgan y hagan con nosotros paz. Pero la orden era quedarse adentro. ¿Sabe cómo termina esta historia, hermano? Pues Dios obró y destruyó al poderoso y soberbio rey de Asiria y todo su ejército. Y el rey Ezequías y la ciudad de Jerusalén fueron preservadas por Dios. ¿Cómo? Se tenían que quedar adentro. ¿Quién peleó esa batalla? Dios peleó esa batalla. Y todo ese ejército asirio que estaba afuera rodeando la ciudad de Jerusalén fueron destruidos. Pero hubo un pueblo que obedeció la orden de Dios. Hermano, yo quiero ahora referirme al libro de Isaías, el capítulo 26. En la iglesia de Balboa allá, y esto lo aprendimos por los hermanos de la iglesia de Salvador de Barranco en Perú, por allá por el año 2010, que nos trajeron este canto de Isaías 20, tomado de Isaías 26. Verso 1 dice: fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrí la puerta y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Dice el verso 3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el verso 4 insiste, dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y este libro profético de Isaías le dice al pueblo de Dios: tenemos que confiar en Dios. Y si la orden es estar dentro de los muros de Dios, entonces tenemos que estar dentro de los muros, no afuera. Luego los versos 20 y 21 de este mismo capítulo de Isaías 26 dice: anda, pueblo mío, entras en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete. Y mire, dice: escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. En otra versión le dice: el día de la ira, o mi ira. El verso 21 dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más ya a sus muertos. Y entonces, viene la orden, insiste, la escritura, la Biblia, la palabra de Dios insiste. En tiempo de juicio, en tiempo de calamidad, hermano, hay que quedarse quieto y dejar que Dios pelee por nosotros. Cuando hay juicio en la nación a causa de los pecados de los hombres, hay que quedarse quieto. Anda, pueblo mío, dice el Señor.
entra en tus aposentos, cierra tras ti tu puerta, escóndete un poquito, dice, por un momento. Este confinamiento que hay a nivel mundial, no estamos diciendo que será fácil. Tendremos que hacer ajustes en nuestras vidas. Quizá tendremos que comer menos para que la provisión dure más. Tendremos que hacer ajustes. No sabemos cuánto tiempo durará esta crisis mundial a causa de la pandemia del coronavirus. Pero lo que sí está claro, hermanos míos, Iglesia de Balboa, lo que sí está claro es la orden es quedarnos quietos en nuestros hogares si queremos sobrevivir. Y dejar que Dios obre según sus propósitos. Orar por nosotros, por nuestra familia, por la iglesia del Señor. Orar por el mundo. Hoy tenemos que interceder por este mundo que está sufriendo esta pandemia. Dejar los juicios a Dios. Nuestra misión es estar de rodillas, levantando manos santas y orando. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 20, verso 19, el apóstol Juan nos relata que pasados unos días, luego de la muerte de nuestro Señor, corrían muchas noticias que hablaban de la resurrección de Cristo. Los discípulos de Cristo permanecían en su casa con las puertas cerradas. Claro, el Evangelio de Juan nos dice claramente por miedo. Está bien. Por temor y miedo a las autoridades judías y a las autoridades del pueblo, de la autoridad del pueblo judío. Los discípulos de Cristo entonces permanecieron encerrados, con las puertas cerradas. Y dice Juan, por miedo a la autoridad de Sanedrín, por miedo a los judíos, a las autoridades judías, ellos permanecieron encerrados. Sanedrín había dado orden de capturar a los discípulos de Cristo. Y dice Juan en este capítulo, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, presten atención, paz a vosotros, paz a vosotros. Encerrados, el Señor se les presenta, afuera el peligro, la orden de capturar a los discípulos de Cristo. Y estando dentro, encerrado, puerta cerrada, Jesús se aparece en medio de ellos y le dice, paz a vosotros. Hermano, eso es lo mismo que le queremos decir a ustedes hoy, paz a vosotros. Esa misma paz el Señor nos la promete a la iglesia de hoy, a los cristianos. Permanezcan en sus hogares. Es importante obedecer. Así lograremos salir adelante si obedecemos. Obedecer nos garantiza la vida. Desobedecer es tentar a Dios. Obedecemos por fe. Eso es la diferencia. Dice que la mejor manera de protegernos de esta pandemia del coronavirus es permanecer en nuestros hogares. Ahora, todavía no hay una vacuna. Se están haciendo estudios e investigaciones, pero no hay una vacuna y no sabremos si la tendremos el próximo año. Lo único seguro es que para poder sobrevivir a esta pandemia mundial, la orden es quedarnos en nuestros hogares. Dios está utilizando su palabra, que es confiable, para decirnos, quedémonos en nuestros hogares por un poco de tiempo. Y Dios está utilizando las autoridades que Él mismo ha puesto para decirnos, quédense en sus hogares. Y finalmente, hermanos, quiero ver Hechos, capítulo 12, verso 11 al 14. Hechos capítulo 12, versos 11 al 14. Entonces Pedro, columna de la iglesia en el primer siglo en Jerusalén, luego de haber sido liberado de la cárcel, Pedro volviendo en sí, dice el verso 11, dijo, ahora entiendo, dice Pedro, entiendo, verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por nombre Marcos,
donde muchos estaban reunidos orando. Ellos estaban escondidos en la casa de la mamá de Marcos. ¿Y qué hacían? Estaban orando. Se escondían de las autoridades del Sanedrín. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, dice Lucas en el libro de los Hechos, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, y la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. La iglesia del primer siglo tuvo que vivir por mucho tiempo escondida, huyendo de los enemigos de Cristo y de la iglesia de Cristo. Hoy es el mismo caso para nosotros. Tenemos que obedecer, permanecer oculto por un poco de tiempo. ¿Recuerdan el célebre padre de la iglesia del primer siglo, el pastor de la iglesia en Efesios, Policarpio? Eusebio, el historiador, y Josefo, ambos, cuando relatan lo que sucedió con Policarpio, Policarpio tenía que estar escondiéndose de casa en casa. Las autoridades romanas y las autoridades locales en Efesio andaban detrás de Policarpio. Policarpio se ocultaba en un hogar de algunos hermanos y luego le avisaban: Policarpio, van por ti. Y Policarpio se iba de esa casa y se ocultaba en otra casa. Y por un periodo de tiempo, que no pudiéramos decir ahora cuánto fue, pero no fue breve, Policarpio vivió escondiéndose de casa en casa. Dicen estos historiadores que llegó un momento, un día, estando Policarpio oculto en casa de algunos hermanos, le dieron aviso: Policarpio, vienen por ti hoy. Y Policarpio se preparaba a hacer lo que ya venía haciendo anteriormente, preparándose para escapar y esconderse en otro hogar. Pero ese día en particular, dice que el Señor se le aparece a Policarpio y le dice: no, Policarpio, ya no. Llegaron las autoridades y efectivamente detuvieron a Policarpio. Usted conoce la historia. Policarpio fue llevado ante el Coliseo y se le pidió por parte del gobernador de Roma en ese momento, en esa ciudad de Éfeso, se le pidió que negara a Cristo para que se salvara. Y el gobernador le dice a Policarpio: ten piedad de ti mismo, considera tu edad avanzada. Era un hombre de más de 80 años. Y solamente tiene que decir: Curio César, y saldrás caminando de aquí con vida. Curio César, César es el Señor. Y la respuesta de Policarpio fue: ¿cómo yo puedo negar a mi Señor y Salvador ahora, en esta hora difícil? Si durante toda mi vida, desde que lo conozco, solamente ha hecho bien para mí, ¿cómo he de negar yo a mi Señor en esta hora de muerte? Y Policarpio no dijo Curio César, sino Curio Cristo. Cristo es el Señor. Murió en una hoguera, pero no negó a su Señor. Obedeció en la medida en que el Señor le dijo. Obedeció, salía del escondite, buscaba otro, hasta que el Señor le dijo no. Hermano, el Señor nos está diciendo a nosotros que nos quedemos en nuestros hogares, que dejemos que el ángel vengador pase. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que disciplinarnos. Ahora, algunos hermanos que me llaman dicen que extrañan los cultos congregacionales. Y qué bien que los extrañen. Pero hermano, ¿cuántos hermanos hemos tenido a los pastores una lucha por años diciéndole: hermano, venga temprano a los servicios, los domingos o los viernes de oración? ¿Cuántos hermanos me dicen: ay, cómo extraño el compañerismo entre los hermanos? Solamente hemos pasado ya tres semanas. Hermano, pero ¿cuántos de ustedes, cuando termina el culto, ustedes están mirando el reloj y lo primero que hacen es irse? ¿O cuántos de ustedes vienen tarde y se van antes de que termine el culto? Ahora lo extrañamos. Qué bueno que estamos extrañando los servicios y el compañerismo entre nosotros. Porque como bien lo dice el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora no vamos a poder, por lo menos no físicamente. Porque si nos estamos comunicando a través de los medios tecnológicos y las redes, por ahora, no sabemos si lo vamos a poder seguir haciendo mañana, porque
no desconocemos el tiempo que durará esta cuarentena, pero qué bueno que extrañemos los cultos. Así que, amado hermano, quédense en su casa, manténganse en oración, estudie la palabra de Dios, examine su vida y preséntese delante de Dios, presente a su familia. No salgas de tu hogar, al menos que sea estrictamente necesario y en el horario que nos han dado las autoridades. Y cuando salgamos de nuestro hogar en el horario que nos han dado las autoridades, lo hacemos por dos únicas razones. Dos: supermercado o farmacia. Si no tenemos que ir al supermercado y no tenemos que ir a la farmacia, hermano, no tenemos por qué estar en la calle. Tenemos que quedarnos en nuestros hogares. Eso es el mandato. Y obedecer es mejor que los muchos sacrificios, dice el libro de Salmos. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, danos la sabiduría en este tiempo para, Señor, saber que obedecer es mejor. Ayúdanos, Señor, a perseverar, pero también ayúdanos a estar en comunión contigo, orando los unos con los otros y también orando por este mundo caído. Que vuelvan su rostro a ti, Señor, que está siempre pronto para perdonarnos y hacer la paz con nosotros. Gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.